bitácora digital o así? ¿O cuándo se haría? Creo que el 22 es todavía exámenes, ¿no? A ver, espérame. Es que no sé dónde está ¿qué grupo es ese? Paisaje. ¿De este grupo son los niños que ganaron el concurso de Oasis Urbano? No, es un semestre abajo, me parece. Ah, ya. Aparece que el periodo termina el 27 de noviembre. El 27. Y sí, la última clase quedaría el 22. Pues entonces dejamos la entrega para el 27, ¿no? Ok. No, Vale, el gracias. 27 es sábado. Estoy diciendo para el 30. No, 29. Sí, 29. Perdonen ustedes. El 22 sería la última clase y el 29 ya la entrega, ¿no? Y entonces dejamos como tentativo el 19 la visita y si no, pues la hacemos posterior. ¿Va? Va a ser ahí. ¿Ya? Sí. Bueno, pues como les comentó Lau, les voy a dar un poco del tema de albercas. Para empezar, definir la alberca como un contenedor artificial de agua de uso recreativo o deportivo. Generalmente es una construcción hidráulica excavada en la tierra a nivel de piso o empotradas. También las encontramos sobre cubiertas de edificaciones y generalmente, mayormente, son de concreto armado. El diseño y construcción va a depender tanto del uso y del usuario al que se va dirigido el proyecto, y su diseño estructural debe estar acorde al volumen de agua que va a contener. Se puede clasificar de varias maneras: por su forma en planta, por su forma de fondo, por el uso que se le dé, por la ubicación en el edificio, según su funcionalidad o el confort ambiental. En planta tenemos las categorías como simples, que es la circular, la rectangular o cuadrada, una poligonal, o las irregulares, que son las que suelen ser más vistosas. Y en la forma de fondo, pues tenemos 4, va a depender de la antropometría y los niveles y desniveles del interior de las secciones. Pues está el fondo uniforme, que son como las más comunes residencialmente hablando. El fondo inclinado, estas suelen estar en las públicas, que ven que tienen una parte menos honda que otra. El fondo de cuchara y el fondo de canal. Ya adentrando a los usos, tenemos 3 grupos principales, que son el residencial. Las albercas residenciales privadas se diseñan según el lote o predio y las necesidades del usuario. Suelen tener menos limitaciones al momento de ser diseñadas, al contrario, por ejemplo, de las deportivas, que están destinadas a los deportes acuáticos, son rectangulares y con profundidades definidas. Estas, incluso hay instituciones que tienen la normativa de cómo tienen que estar las albercas. Se deben solucionar la funcionalidad a su alrededor, garantizando comunicación con el equipo necesario, como los baños, vestidores, etcétera. O sea, poder hacer un buen flujo, un diagrama de flujo que pueda ser bastante cómodo para los usuarios, tanto los que van a nadar como los que están ahí haciendo mantenimiento y gestionando. Y por último, las albercas de uso público, que son las albercas recreativas de balneario y hoteles. Su carácter depende en el contexto en el que estén. Por ejemplo, si es un hotel elegante, pues va a tener como un poco más de forma, o si el balneario es más, digamos, divertido, tienen formas más irregulares. Ahora sí que pues es cuestión de adaptarlo a los proyectos. Las profundidades también van a variar según el público al que están dirigidos y la función. Tenemos que de 30 centímetros pues suelen ser lavapiés,
A los 50 son chapoteaderos. La infantil es hasta máximo 90 centímetros. La familiar es de 1,20. Las estándares no suelen pasar de 1,50. Las olímpicas llegan hasta 1,80 y las fosas de clavado mínimo 5 metros. Pero pues esto también va a variar de la altura del trampolín que tengan encima. Según la ubicación en la edificación, pues vas a hacer referencia a que estén a nivel de piso o que estén en una azotea o roof garden. El confort ambiental hace referencia a si están al aire libre o si están techadas. Y según su función tenemos las albercas sin recirculación de agua o estancadas, las albercas con recirculación rebosante, que el rebosante es la parte de la alberca que suele estar al perímetro donde se desborda el agua. Las albercas de recirculación por succión, la succión, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero adelantándome, son los agujeritos que están abajo que hacen pues, la función de atraer el agua. Las albercas con recirculación por rebosante y succión, que es una combinación de las anteriores. Las albercas de recirculación infinita y las albercas con recirculación infinita y por succión. Ahora, su estructuración y construcción. Se recomiendan elementos de concreto clase 1 de F'C 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado, armado con varilla del número 3/8 como mínimo, pero esto se debe calcular. Los materiales a utilizar deben ser resistentes a la corrosión e impermeables y requiere un cuarto de máquinas que resguarde las instalaciones. Aquí a la izquierda encontramos un diagrama de circulación en albercas residenciales. En las albercas deportivas ya les decía yo que tienen que garantizar cierta conectividad entre los espacios. Pues aquí está un ejemplo, pero con albercas de casa. Tenemos la alberca como elemento central, el pasillo perimetral, que como su nombre lo indica, tiene que estar alrededor. Y este pasillo perimetral tiene que dar un acceso directo y una conexión, digamos, transitable de los vestuarios, duchas y o dormitorios. Así que depende de la casa si tiene sus vestidores aparte o entran como directo, para que no salgan de su dormitorio listos para nadar y tengan que atravesar las 1000 habitaciones antes de llegar a la alberca. Y se recomienda una conexión visual con la sala de estar y la cocina. Y el cuarto de máquinas, que tiene que tener una conexión directa por tubería a la alberca y a la casa. Aquí lo conecta a la cocina, pero pues también al pasillo perimetral. Ahora hablando un poco de las instalaciones de la alberca. Tenemos que en la alberca vamos a encontrar sumideros, que son estos de acá, que succionan el agua para su recirculación y filtra los objetos grandes. Estos pues van a ser, no sé si ya las hayan visto, son como tipos coladeras extrañas que están hasta abajo en los fondos de la alberca. No llego al fondo de la alberca. El skimmer que succiona el agua para su recirculación tiene una trampa de partículas flotantes e impide su retorno a la alberca. Aquí lo que hace este objeto pues es también en lugar del rebosante, jala el agua y en estas partes de aquí retiene los objetos grandes, ya sean las hojas de los árboles, las bolitas o cualquier cosa, objeto que se caiga a la alberca y se mantenga en la superficie. Las boquillas de impulsión, estos de acá, es el retorno del agua a la piscina. Se colocan del lado opuesto de los skimmers y más o menos entre 20 y 30 centímetros debajo del agua, del nivel del agua, o sea, de aquí para acá. Los limpiafondos tienen la función de quitar la suciedad en el fondo y las paredes. Existen manuales hidráulicos y eléctricos. Estos pueden o no estar como 24/7 aquí abajo, no van a estar prendidos 24/7, pero pues sí tienen que ser resistentes al agua, pues por muy obvias razones, ¿no? En el cuarto de máquinas, que es esta sección de acá, vamos a tener la bomba circuladora, que es la que mueve el agua de la alberca para su limpieza, mantenimiento o vaciado. Aspira el agua a través de los sumideros y los skimmers.
y hacia el sistema de filtración, así que el agua se viene para acá. Estas son válvulas selectoras que permiten las funciones básicas de mantenimiento, la filtración, lavado, enjuague, recirculación, vaciado y cerrado. De aquí lo mandan a la bomba circuladora, que a su vez lo mandan, no le apunté el nombre a pero de aquí se va al filtro, que es el que separa y retiene las partículas en suspensión, como cabellos, polvos, insectos, etcétera, los objetos lo suficientemente pequeños como para poder pasar los filtros tanto del sumidero como del skimmer. Y sí, y está compuesto por el depósito de elementos filtrante, que suele ser arena de silce o vidrio reciclado. Y se puede rellenar cuando pierde la capacidad de filtración y o se satura. De aquí pues se viene de regreso, ya de aquí se puede o ir al drenaje en caso de que sea como agua sucia. Se está buscando limpiar el agua, de cambiar por completo el agua de aquí, o la manda de regreso a las boquillas de impulsión. Todo esto pues está conectado por tubería de PVC resistente a los productos químicos y duraderos. Y las válvulas que están acá se colocan en los circuitos de esquimera, sumideros y toma de limpiafondos para las operaciones de mantenimiento. Esto es que se pueda limitar el paso del agua, ya sea desde los skimmers para hacerles mantenimiento, o el sumidero o el limpiafondo, dependiendo de lo que se busque hacer. El cuarto de máquinas debe de estar cerca de la alberca, estar en un lugar accesible para las personas que vayan a ingresar, a darle mantenimiento o lo que sea, contar con ventilación cruzada, o sea que se pueda tener buen aire, y contar con una iluminación adecuada de mínimo 200 luxes. Y ya casi para acabar, los acabados en la alberca son 4 principales, como mayormente usado. Para empezar, la pintura para alberca, que se utiliza en concreto aparente o aplanados. Es un producto impermeable 100%, de base de hule colorado, resistente a productos químicos, alcalinos y el desarrollo de microorganismos. Digamos, el siguiente más utilizado es el mosaico veneciano, que es el material vitrificado de diversos tamaños. De estos puede encontrar en retículas de 25 por 25 o más pequeños como de 5 por 5, para que se ajuste mejor a el diseño que vayan a tener en su alberca. La colocación es mediante láminas de dimensiones comerciales asentadas con mortero de resistencia epóxica, con las características que recomienda el fabricante. Así que cada quien sabe cómo colocar sus materiales. Y pues te los van a explicar o mandar un técnico. También tenemos el mortero de cuarzo, que tiene 3 componentes básicos, que son las partículas de cuarzo ceramatizado, resinas epóxicas y endurecedores. Estos son resistentes al desgaste contra los rayos UV, pues tiene colorcito. Y por último, el cristal templado, que es como el más vistoso y que se me mejor, que se sujeta a las estructuras sólidas del contenedor. Como podemos ver, aquí tiene un semimarco no cerrado por arriba, pero sí por los otros 3 lados, para resistir este vidrio y el agua que trae acá adentro. Pues suele ser templado de manera exigente, con espesores variables que dependen del claro a librar. El claro pues es la distancia de aquí para acá, y pues en promedio suele ser de 2 pulgadas. También puede ser templado y laminado, inastable en caso de ruptura, y pues también suele ser como de 6 milímetros. Inastillable. Inastillable en caso de ruptura. O sea que si se llega a romper no se siga expandiendo. Y el doble templado y laminado. Y por último les traigo un detalle constructivo que realicé hace como 2 semestres, donde vemos pues desde abajo el terreno natural compactado,
la plantilla de desplante de concreto, la losa de concreto, que tiene un espesor de 20 centímetros. Alrededor va a tener siempre chafán. Y el muro de contención, igual de 20 centímetros. Y en este caso está, digamos, también unido por el armado a su pasillo perimetral, que al otro extremo tiene una guarnición de concreto y ya el pastito. Aquí también se recomienda que el pasto esté en un nivel inferior al del pasillo perimetral para evitar que las partículas de tierra se pasen para el agua. Y eso sería todo. ¿Tienen alguna duda? Antes de que haga algún comentario del... ¿Puedes regresar al detalle, por favor? A ver, tantito nada más antes de... aquí creo que... aquí en donde está el andador perimetral, te faltaría indicar una pendiente, ¿no? Hacia el área verde. No sé si sume todo el agua a la alberca. Ajá. Entonces aquí, como está monolíticamente construido hacia el andador perimetral, como dice ahí, tendría una pendiente hacia afuera para que incluso el agua, cuando uno se sale o los niños juegan y todo, no se regrese sucia, sino se siga yendo hacia el área verde. Otra cosa aquí importante, yo le hubiera puesto de este lado, ¿sí se ve mi cursor? Creo que no, pero donde está la segunda flechita, el segundo indicador, donde dice mezcla de tierra mejorada, por ahí más o menos, junto a la guarnición, un dren de tesontle para que precisamente esa agua que está como constantemente llegando al área verde, se pueda absorber o infiltrar de una mejor manera en vez de estar haciendo como lodito, charco, ¿no? Y que el pasto esté en mejores condiciones, o la vegetación, o si hay algún otro acabado, ¿no? Ajá, ahí un cuadrito más hacia abajo, más cuadrito y no tan rectangular. Sí, más ahora para abajo. Bueno, te quedó muy chiquito. Sí. Un poquito más ancho. Ándale, así me gusta. ¿Vale? Para poder que todo el agua se vaya infiltrando y no se quede ahí haciendo lodo, ¿no? Bien sería importante indicar la pendiente dentro de la alberca. Ajá, y obviamente el tirante de agua, ¿no? El nivel hasta donde llega el agua ahí. Si está al ras o abajo, es 1.45, ¿no? De profundidad más o menos, sí. Ándale, exactamente. Creo que eso me faltaba el detalle. Ahora las tienen. ¿Mande? ¿Qué dudas tienen? Porque ahorita levantaron la mano, pero como me puse a explicar, ya no tienen dudas. A ver, Brenda. Sí, hay una como distancia estándar para el cuarto de máquinas para colocarlo, o varía. No, se pone lo más cerca posible para poder ahorrar en llevar todas las instalaciones hasta allá. Ajá. Solo que a veces, como que vamos, es algo ruidoso donde siempre va a estar entrando alguien a darle mantenimiento. Entonces, no hay un estándar en dónde colocarlos, pero sí hay que considerar que sea un espacio, como dijo Sara, accesible, suficiente para albergar las bombas que requiere la alberca, dependiendo del tipo que sea. Y dependiendo también del uso,
Por ejemplo, si estás en un hotel 5 estrellas, pues no quieres estar ahí asoleándote y que esté al lado el señor componiendo el tubo, ¿no? O sea, que sea lo más discreto posible. Más que la ubicación en distancia, el emplazamiento en el conjunto de las actividades que se están llevando en la alberca. ¿No? Porque tenemos los asoleaderos, o a lo mejor está, es una alberca para aprender a nadar y entonces está el maestro ahí hablando y el de cuarto de máquinas ahí purgando la bomba y esas cosas, ¿no? Entonces, más bien va en ese sentido como el esquemita que había puesto Saraí, ¿no? Pensarlo en todas las actividades que pasan alrededor de solo la alberca y también en el tipo de alberca que es, ¿no? Si es deportiva o si es recreativa nada más. Incluso hay sitios en donde hay una alberca que solo es para adultos y una alberca que solo es para niños. Ajá, porque la dinámica pues obviamente cambia, ¿no? ¿Quién más, Luis Octavio? Gracias. Sí, yo tenía dudas sobre dos. La primera de la pendiente del andador sería de 2%. No, el 2% es para instalaciones, podría ser del 1% o Ok, del 0.5%. ok. Y la otra que tenía era sobre, ¿hay normativa al menos igual aquí en la ciudad o a nivel México? O sea, una norma que regule esta parte del uso en albercas, del agua en albercas. Del agua en albercas, no. Lo que existe son las medidas de la CONADE si es una alberca deportiva. También el reglamento de construcción tiene un par de cosas, pero no sobre el agua. Ajá, sino solamente como del diseño y en general, ¿no? Pero no del agua. ¿Y por qué no me dices? ¿Podrían estar a casualidad en las normas mexicanas? Hay una norma que es para el uso del agua, pero no... bueno, uso de agua y contacto, que esta tenga los parámetros para contacto directo con las personas. A lo mejor. Sí, espérame. Aquí hay requisitos sanitarios y calidad del agua que deben cumplir las albercas. Ay, pero está muy rara. Sí, es de la Secretaría de Salud. A ver, ahorita se las paso. ¿Alguien iba a alzar la mano? Creo, es que... Abril. Yo tenía la duda para los cálculos de las máquinas y todo eso, ¿eso no nos corresponde a nosotros? ¿O también No. Okay. No, solo como el agua que vamos a ocupar y todo eso. En general eso lo diseña un ingeniero por ejemplo, yo conozco un arquitecto que sabe mucho de esas instalaciones, pero generalmente son tanto de la estructura, porque eso pues no lo vamos a evaluar nosotros como paisajistas, ¿no? La estructura, lo tiene el estructurista y las instalaciones un ingeniero civil o un ingeniero hidráulico. Generalmente eso nunca lo podemos tal vez poner o conocer en términos generales, pero tanto así como, es como si un arquitecto hiciera una propuesta de vegetación. Pues a lo mejor le atina, a lo mejor no, a lo mejor sabe mucho de plantas porque le gustan, pero pues no va a ser lo mismo que lo haga un paisajista, por ejemplo, ¿no? Ok. Entonces no tiene como el mismo experiencia para poder determinar pues las instalaciones. Entonces sería, la vegetación, entonces sería lo mismo, ¿no? Tal vez nosotros podamos tener un acercamiento, pero generalmente lo va a proponer alguien más de acuerdo al diseño que nosotros estemos proponiendo, ¿no? Si hay vegetación, si hay, como les digo, una zona más bajita para los niños y está en comunicación
con la zona de adultos o no, o son 2 albercas, ¿no? ¿Alguien más iba a decir algo? Aquí encontré la norma oficial mexicana 245 de la Secretaría de Salud del año 2010, que esa es la que dice... Las especificaciones sanitarias que deben cumplir las albercas con el propósito de minimizar o controlar riesgos en la salud de los usuarios. Esta norma es aplicable a todas las albercas de centros vacacionales, clubes deportivos, balnearios, centros de enseñanza, hoteles, moteles, desarrollos turísticos, parques acuáticos o cualquiera que preste un servicio público. Pues sí la hay en cuanto al agua, ¿no? Ya el diseño y el diseño estructural no... Se las voy a pasar. Te voy a pasar el link, Saraí. Ay, no tengo el WhatsApp. Bueno, al ratito te lo paso. Vale, ya se los hago llegar. Uh-huh. A ver, espérenme. Me pareció muy interesante la exposición de Saraí, porque... Ay, ¿dónde quedaron? Estoy. ¿Qué pasó, Luis? Ay, perdón, espero no haberte cortado la inspiración, No te pero preocupes, no te preocupes. ahorita que Saraí igual dijo en la presentación que la mayoría son de concreto armado, pero ¿de qué otros materiales se puede hacer las albercas? Como tiene ella su ejemplo de cristal templado, pero obviamente tiene una estructura de concreto. ¿Por qué? Porque hacerlas en alguna ocasión vi una de block, que después tenía un recubrimiento, pero era una alberquita así súper chiquita, ¿no? Pero creo que es la que más, el material pues más noble y más fácil de trabajar para hacer, por ejemplo, las formas curvas, más resistente al peso del agua, por ejemplo. Algunas son de plástico, que son las que están como sobrepuestas, pero pues no es lo mismo tener una alberca de plástico a tener una alberca de concreto ya integrada a todo el espacio. He visto yo algunas que son de fibra de vidrio, como si fueran unos jacuzzis gigantes, que esas haces la excavación y metes la alberca como prefabricada, podríamos decir, y son de fibra de vidrio. Entonces, eso generalmente no son muy comunes aquí porque, bueno, pienso yo que porque los materiales, o sea, es como más caro ir y encontrar el lugar en donde te consigas la alberca y transportarla, que pues hacerla en tu casa o en el centro vacacional, ¿no? Creo que es mucho más común aquí hacerla de concreto y yo pienso que es más resistente o más en un largo plazo, ¿no? Tal vez en Estados Unidos es muy común, por ejemplo, las que están sobrepuestas, pues porque las quitan y las ponen con facilidad, ¿no? Incluso esas que les digo que son como prefabricadas también, pues en cualquier momento la puedes sacar y rellenar el hoyo y ya, ¿no? Pero porque son como construcciones, al igual que sus casas, que están hechas para, no planeadas para permanecer ahí para toda la vida, ¿no? Sino siempre está la posibilidad de poderlas mover. Y aquí en México, pues generalmente es al contrario, ¿no? Algo que sea como más duradero o más a largo plazo. ¿Qué pasó, Kelly? En el caso de las albercas como naturadas, ¿esas sí son también de contención de concreto o más bien son como de arena o algo así? Porque se ven como muy así, como un pedacito de mar o algo así. Ajá, ahí depende mucho. Por ahí había un niño que tenía ese tema, ¿no? Sí, Enrique, creo. Lo compartió hace 15 días. Ajá.
¿Qué opinas de lo que dice la cosita por ahí, Enrique? ¿No está? ¿Verdad? Esas pueden ser de concreto porque más bien el concepto de albercas naturales es, creo yo, más que el sistema constructivo, los materiales, habla más de cómo se va a mantener limpia la alberca. Ujú. Y de una imagen como más natural en el sentido de que tiene rocas, de que tiene como la vegetación más inmediata, ¿no? Dentro del agua. Entonces, sí pueden ser de concreto también, eh, pero tal vez no como el esquema que tiene aquí Saraí, que es como tan rectangular, ¿no? Sino se pueden hacer, ¿cómo decirlo? Como más, como si fueran tipo estanque que tienen, ajá, un poquito a lo mejor con esta forma, pero como de un bowl, por ejemplo. Entonces sí pueden ser de concreto también, pero la forma es un poco diferente porque pues el chiste es que se vea pues una forma más caprichosa, ¿no? En donde puedas integrar rocas, etcétera. Entonces sí es el material, pero no se vayan con que es la misma forma que tienen, ¿no? O podría ser porque, por ejemplo, ahorita estaba viendo unas imágenes y también es una alberca así rectangular con el área de los filtros naturales y también tiene una forma pues ortogonal, ¿no? A diferencia de otras que ya son más como un 8, ¿no? Con más curvas. Entonces, más bien eso depende del diseño, ¿no? O sea, de la forma que se quiera, se le quiera dar al cuerpo de agua. Vale, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? No. Tengo aquí un esquema, a ver. El chiste es pasárselo. Esperen. Les voy a mostrar un esquema de una alberca. Bueno, es que se tarda un poquito en cargar. Como de cómo se muestran Oye, las Carlos, estoy en instalaciones. clase. Mi papá te habló. Ay, no sé, me dijo que le hablaras cuando llegaras. Ya no fui a comprar, me quedé en el chisme con Betty. Pero sirvió porque me dijo, invita al pantalón. Aquí ya. No puedo mover la ventana. Ajá. Yo apenas iba. Esta es ¿Sí ya se ve? Sí se ve. Sí. Va. Entonces, este esquemita, más bien este plano, no es un esquemita, la forma en la que se van a expresar las instalaciones es lo que no he conseguido del ejemplo del espejo de agua. Pero aquí sí tenemos un plano. Este contiene la vista en planta, en donde se indican a forma, pues para poder ubicar los muros o la forma de la alberca,
con ejes. Igual con ejes porque al final de cuentas pues esto va a llevar cierta estructura de cimentaciones. Aquí indica que bueno, hay unas cisternas en este espacio, ¿no? Y aquí abajo están unas escaleras para llegar a esas cisternas. En esta primera parte hay un chapoteadero y aquí arribita está la alberca. Si pueden notar, indica los metros cuadrados, o sea, la superficie de cada espacio y el volumen que entra en esa superficie. ¿Por qué es importante? Pues para saber el volumen de agua que necesito limpiar y mover. Entonces aquí están por ejemplo, el baño. Ay, ya se trabó. Está aquí el baño y las instalaciones que van desde la alberca hacia el cuarto de máquinas. Aquí podemos ver que están diferenciados por colores, ¿no? Todo el tipo o todo desde el uso de las instalaciones diferentes que se requieren. Ahorita vamos a ver cuál es cuál. Para poder pues comprender un poco mejor, ustedes saben que todas las instalaciones pues se tienen que hacer con isométricos, ¿no? Entonces abajito de la planta a un lado vamos a encontrar el isométrico de toda la instalación. Desde el cuarto de máquinas, ¿no? Aquí están las bombas. Y cómo todo el agua que llega se va a recircular y para volver a integrar. Aquí dice, por ejemplo, el uso de la tubería, ¿no? Que este es el dren de fondo, el desnatador, el aspirado y el retorno, y el calibre de la tubería que se requiere, que se está colocando. Más o menos están como los muritos del chapoteadero. Ay, se tardó. Del chapoteadero y de la zona del arca. Y aquí también se indican las alturas a las que están los diferentes tubos. Aquí está, pues en general lo que nos comentabas. Me puse y yo quería, otra vez. Quería quitar ese letrero y le puse. Pues como el esquema que nos mostró también en cuanto a la instalación. Los que están en el piso, que generalmente son las que luego que uno pone el pie no nos gusta sentir, y las de y la tubería que está regresando el agua, que es generalmente en donde sale calientita. Fíjate. Ahora de este lado bueno, aquí hay unos cortes que creo que no están indicados, que deberían estar para ubicar en dónde se está cortando. Entonces aquí dice que va la tubería de 50 pulgadas al rebosadero, va la tubería de 50 pulgadas a las boquillas de aspirado por la parte trasera de la alberca y lo mismo la tubería de retorno por la parte trasera de la alberca. Y aquí se van indicando las alturas a las que tienen que estar cada una de las salidas. A 30 centímetros, a 70 centímetros y a 30 centímetros del nivel del piso terminado, ¿no? Hacia abajo. Y ahí está pues la representación del cuarto de máquinas. Ahorita vamos a ver con la simbología qué es cada cosa. Acá está el otro cortecito.
¿no? Que igual va a indicar las alturas de las salidas. Entonces tenemos que la A es una motobomba, marca Jacuzzi, modelo LR, capacidad de 1.5 caballos de fuerza, que es este acá. Ajá, esta va a ser el trabajo de mover el agua. Después tenemos B y C, B, C y D, para que vean qué hay en el cuarto de máquinas, ¿no? Porque siempre es como, y allá está el cuarto de máquinas, pero pues ¿qué es lo que vamos a encontrar ahí? Bueno, pues la motobomba, después un filtro, que se pone la capacidad y la marca, un calentador digital y un dosificador de cloro. Este es un dosificador automático, marca Interwater, modelo pues, X, ¿no? Entonces, teníamos aquí en los cortes todas las letritas S y F, ¿no? ¿Sí eran estas? Ajá. El E son los que van arriba y el F es los que van abajo. Entonces, el E es una boquilla de aspirado de tapón para empotrar en muro. Creo que por aquí se va a ver el esquema. Y el F, que es la que quedaba abajo, es la boquilla de retorno. Entonces, por la parte de arriba va a estar succionando el agua. Las salidas que queden en la parte inferior. Después tenemos el G, que es el ren de fondo. A ver dónde está. ¿En cuál salió? Acá. Acá sale. ¿No? Que son los que están pues al centro. Es hacia donde va a estar la pendiente. Ay. Después el desnatador. Y la válvula swing check es JK y L. Es que se tarda mucho. Ay, aquí no se ven. Acá está. Estar aquí midiendo pues el flujo del agua, JK, y la L, ay, se me perdió. JK y L, ay, no veo la L. Después tenemos entonces todas estas como salidas y boquillas son las que vamos a tener todo alrededor de nuestra alberca, ¿no? O sea, esta podría ser para cualquiera, ya sea recreativa o deportiva, ¿no? Porque en realidad no tiene, pues en sí con este esquema no puedo saber qué acabado tiene aquí, ¿no? Si este es concreto lavado, si luego está el césped después de un pasillo, o que no, este es como el esquema o el plano de instalaciones de la alberca. Faltaría, que ese es el que sí corresponde a los paisajistas, pues ver el detalle del despiece de pavimento, ¿no? Si es veneciano, si está, a lo mejor si aquí hay un deck y aquí está el diseño de vegetación, pues entonces ese sí es el que nos corresponde, pero es importante saber qué es lo que o qué espacios necesitan o tienen que ocupar las instalaciones para poder nosotros hacer un diseño integral con esa otra especialidad de instalaciones, ¿no? Que generalmente a veces está un poco desligado y se ve, por ejemplo, muy feas las salidas o las tuberías o los registros en el área verde, ¿no? Aquí el registro a la mitad y nosotros creamos un espacio de pasto, por ejemplo, ¿no? Entonces, como trabajarlos en conjunto para que al final pues sea estético, ¿no? Porque pues nadie lo ve y debe ser más funcional, ¿no? Pero los acabados y todo, ya como el diseño de los materiales, los colores y todo eso,
pues eso es lo que sí nos corresponde a nosotros. Ujú. Aquí, por ejemplo, están los detalles de las boquillas, que bueno, viéndolo así como dice nivel de banqueta, pues me suena a que no es específico solo del diseño de esta alberca, sino que lo tomaron como en general, ¿no? Porque no diría banqueta. Coladera de rebosadero, las boquillas, ¿no? Y aquí ya no me corresponden porque según yo este estaba a 40, ¿no? Ah, no, sí, a 30. A 70 de 30. Entonces sí es. ¿No? Las boquillas de retorno, la aspiradora, las tuberías. Aquí lo que le falta sería indicar la pendiente de la tubería, ¿no? Y la pendiente también del andador perimetral. Uh-huh. Esta de aquí también deberíamos saber, pues, qué inclinación tiene. Como podemos ver, no, o sea, es diferente del de Saraí, en el sentido de que no tiene el chaflán así rectangular, ¿no? Sino más bien está como boleado. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que aquí nos está expresando el armado. ¿Por qué? Porque este es el plano de instalaciones. Uh-huh. Aparte vendría un plano donde, como en el detalle de Saraí, en donde está el armado y se especifica la resistencia del concreto y los acabados. Y aquí están, pues, estos accesorios que considero yo que pues le falta mucha información. Me lo pasaron, según yo es nada más como ejercicio, pero faltan pues todas las medidas para poder colocar estos accesorios de una forma pues correcta, ¿no? Y aquí están los de fondo, ¿no? Los creo que son de color amarillo. Entonces todos estos planos, dependiendo la especialidad, obviamente el estructurista entregará el análisis estructural y el diseño de los muros del contenedor en sí, ¿no? El paisajista pues va a ser la mejor parte, que va a ser pues ambientar todo este diseño. Forman parte de pues del diseño de una alberca. ¿Qué más le faltaría? A lo mejor el plano de iluminación, ¿no? Si va a tener alguno, así como estos, si va a tener a lo mejor una iluminación en el fondo, igual algunas luminarias, o si va a tener el andador perimetral algún LED o reflectores, o yo qué sé, ¿no? Faltaría a lo mejor también el diseño el plano de despiece de pavimentos, el de vegetación. O sea, como ven, es pues un montón de información para una alberca que es pues, rectangular y ya, ¿no? Que tampoco es tan grande. Uh-huh. Les voy a dejar a pasar ahorita que abra mi WhatsApp ahí, en esta compu, para que lo puedan revisar un poquito más a detalle y compararlo tal vez con la presentación que nos hizo Saraí. Uh-huh. ¿Tienen alguna duda? Ay. ¿Tienen alguna duda de las albercas? ¿Podríamos ver otra vez tu presentación, Saraí? O sea, ¿lo puedes abrir? Claro. ¿En qué parte? ¿El detalle? No, así, todas si quieres. Bueno, la siguiente. Yo creo que espérame, es que lo veo muy chiquito, no sé por qué. Ah, ya. Ah, lo grande. No, es que tenía yo otra ventana aquí abierta. Por eso se veía bien pequeña. ¿Qué impermeabilizante utilizaríamos para hacer para el diseño de una alberca? ¿Qué pasó, Brenda? Kelly. El epóxico. El epóxico, ¿para cuál? Para la grande. ¿Con qué uso? Ay, se me olvidó. ¿Pero es por el tamaño del epóxico? No.
es por el uso, ¿no? Que es para uso ¿Público? público. Que podría ser para una deportiva como el ejemplo de aquí de Saraí. Por ejemplo, la que tenga el revestimiento de veneciano de azulejo, ¿cuál sería? Pues una ¿No se acuerdan? ¿No tienen a la mano su... ¿Podría ser el termofusionado o el integral? Podría ser el integral en al momento de colar los muros perimetrales y la losa, ¿no? Pero sobre el termofusionado no se puede aplicar el mosaico. ¿De cuál sí se puede aplicar el mosaico? El de Bentonía. El Bentonía. Bentonita. Ese. No. A ver. Revisen su presentación. ¿Me puedes repetir, por favor, otra vez lo que preguntaste, Lau, por favor? ¿Sobre qué impermeabilizante podemos colocar el mosaico veneciano? ¿Sobre los asfálticos? ¿Asfálticos? Ajá. Exactamente. Por eso es importante que aunque no seamos como... yo sé que a veces es como muy ambicioso y queremos saber por dónde va la instalación y todo, pero a veces ni siquiera sabemos cómo podemos proteger el concreto, ¿no? O decir, yo quiero aprender a calcular el muro de contención de mi alberca y tampoco tenemos claro, por ejemplo, el de Saraí, que abajo debe ir compactado el terreno natural, ¿no? O ese tipo como de cosas un poquito más sencillas que sí podríamos nosotros dominar antes de ver el detalle o de querer calcular ciertas otras cosas más complicadas, ¿no? Dentro de un diseño de este tipo de cosas, en donde intervienen pues mucho más, más especialidades. ¿Vale? Por ejemplo, ahí sería interesante integrar en ese detalle, podríamos trabajarlo, o sea, verlo de esta forma. Sobre ese detalle, tal vez montar las instalaciones como en el ejemplo que les mostré y tal vez montar a lo mejor un deck de madera del lado izquierdo. Y tal vez pensar en dónde estaría la iluminación, por ejemplo. Eso es lo que estaría padre y se me está ocurriendo que lo podríamos, porque no tienen muchas tareas y siento que no, con pocas tareas no los puedo evaluar muy bien. Entonces, si gustan, podemos utilizar ese que ya hizo Saraí, agregándole lo que le corrigió ahorita. Y hacer como por capitas otro en donde esté montada la instalación hidráulica, que es la del ejemplo que tienen, y tal vez algo de propuesta de paisaje del lado izquierdo, ¿no? Sobre todo aquí, no sé si tiene el acabado, Saraí, de la alberca. Creo que no. No, ¿verdad? Acabado común, no. Hasta ahí no sabemos qué acabado tiene. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Si lo quieren hacer, bueno, no si lo quieren hacer. Yo creo que es mejor que lo hagamos ahorita para después no consumirles tiempo de otra, o sea, de su tarde para hacer la tarea, para poder encimar la parte que sería como la estructura, que es el de Saraí. Después serían las instalaciones hidráulicas, que podemos tomar como ejemplo el que les mostré. A ese le falta, al de Saraí, por así decirlo, los acabados, ¿no? Por ejemplo, ese que impermeabilizante tiene Saraí, no me acuerdo, muro de concreto. Tampoco tiene. No.
Entonces habría que agregarle una propuesta del impermeabilizante, ¿no? Y de los acabados. Y por último, una propuesta de paisaje, pues ahí del lado izquierdo, ¿no? Ya sea un deck, una tipo de vegetación. Uh-huh. Ese lo podrían, ya saben todos usar AutoCAD, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no? Sí, creo que sí. O sobre cómo lo podrían hacer para expresarlo en capas por colores. ¿Creen que se les haga más fácil? Que son como estas tres capas. ¿Tienen este material, Saraí, no, verdad? No, tuyo, creo ¿no? que todavía no los he subido. Ah, ¿se los puedes compartir, por favor? Claro. Para Les que... comparto una imagen solo con el detalle y las cotas sin esto, para que lo puedan manipular o les Para que- comparto el editable. Pues si quieres el editable, para que puedan agregarle lo que requieran. Vale, en este momento se los busco. Vale. Si no, si no, pues ya que se lo borren en Photoshop si no lo tienes en editable. ¿Va? Entonces vamos a hacer ese como tipo de detalle constructivo, llamémoslo como integral. Ajá. Que tenga estas tres capas. ¿Cuáles van a ser las tres capas? La estructura, más los acabados y el impermeabilizante, las instalaciones hidráulicas y una propuesta de paisaje. Sencilla, o sea, tampoco es que vayan a desarrollar, pero mientras más puedan desarrollar del lado izquierdo, donde Saraí solo tenía pastito, pues es mejor, ¿no? Para que ¿cómo se llama? Lo practiquen y vean, a lo mejor retomando el de... ¿Qué parte? La izquierda. ¿Qué parte qué? ¿Qué parte era? Donde Saraí tiene solo como el pastito, que dice pasto San Agustín, o no sé cuál dice. Ajá. Ahí a lo mejor proponer pues un deck o un pavimento diferente o un módulo de plantación o algo así. Ok. Como lo de paisaje, ¿no? Ajá, entonces sería hacerlo en esas tres capas. No sé si ya tomaron, según yo, su clase de instalaciones. Sí, ¿no? Sí. Ya. ¿Y qué tal? Pues sí, ¿está fácil? O más o menos. Para saber si tienen el conocimiento, aunque sea como por encimita, de una instalación, o sea, de la iluminación, de la instalación para la iluminación de la alberca. Bueno, fueron dos grupos, entonces creo que varía un poquito, pero en el grupo donde estuve yo, creo que sí vimos esto de instalaciones eléctricas, de hidráulica que nos mostró ahorita un poco, entonces creo que sí. ¿Creen que sí se puede? Entonces sería 4 capas, tomando la última capa como que tal vez no sea tan correcta, ¿no? Porque es algo obviamente que pues hay que practicar más, ¿no? Que sería la instalación eléctrica. ¿Va? Lo pueden empezar. ¿Cómo? Perdón, iba a preguntar, ¿te lo entregamos como así como detalle y en planta también? O... No, solo como detalle. Así sobre como el que está de Saraí. Sí, para no tener que hacer, o sea, para poderlo pensar como de forma integral, pero tampoco que sea muy pesado el ejercicio. Mientras voy a abrir mi WhatsApp aquí para poderles mandar el...
Están ahí. Ya te estoy mandando el esquema, Saraí. Ah, perfecto. Estoy subiendo Classroom, la presentación y el DWG del detalle. Para subírselos juntos. Sí. Necesito el link para... Es que alguien dice que no puede entrar. Sí, es así. Entonces vamos a... ¿Te parece que tomemos la media hora que le resta a la clase para hacer ese ejercicio? Y me lo suben. Les dejo la tarea en Classroom para que ya no llegue. Ajá. ¿Qué pasó, Andrea? Ay, no, fue un accidente, perdón. No quiero decir nada. ¿Qué pasó, Mariana? Tú sí dime algo, por Sí. favor. Sé que es un poco, pues no sencilla la tarea, pero mañana tenemos entrega de proyectos. Ay, yo ¿Podríamos no empezar en importo. estos días? ¿Mande? Ya no importa. No, sí, claro, claro. A ver. Para el viernes, ¿cuándo es su entrega? ¿Mañana? Sí, mañana. Sí, mañana. ¿Y después ya no tienen más entregas? Pues quién sabe la vida. No, ya no. Bueno, entonces la podrían tener para el miércoles. Este ejercicio. No, para el viernes. Para que ahorita hagan sus cosas de taller. ¿Sí? Va que va. Soy bien barco, ¿verdad? ¿O los Por quiero eso mucho? la queremos mucho. Muy considerada. Eres considerada. Sí, de hecho. Comprensiva. Ay, sí, pues es que a mí no se me olvida cómo sufría en taller. Bueno, en todas las materias yo sufría. Entonces, me la suben para el miércoles, ¿va? ¿Miércoles? Vale. Sí. Muchas gracias. Ajá. Sí, Para que gracias, ahorita gracias. ya, con razón hasta ni hablan de que han de estar bien estresados, les tiembla el ojo. ¿A qué hora? El miércoles, en la noche. En la noche, ajá. O sea, para que yo ya el jueves me ponga a revisarlas. ¿Va? Lau, ¿puedes Vale. nada más repetir lo que tiene que llevar? Bueno, o sea, lo que le vamos a agregar, por fin. La primer capa va a ser la estructura, tomando como base el de Saraí. Se puede hacer más profunda, más bajita, más ancho el andador perimetral, ¿no? Pero tomando como base esa estructura, o lo pueden dejar igual si quieren, pero a ese le vamos a agregar qué acabados debe llevar y qué impermeabilizante van a proponer ustedes. Si es veneciano, si es integral, y ¿no? O sea, esa propuesta la van a hacer ustedes porque el de Saraí no lo tiene ahorita. La segunda capa va a ser encimarle las instalaciones hidráulicas, y la tercera capa, trabajar una propuesta de paisaje sencilla del lado izquierdo, donde ahorita solo hay pastito, ponerle algo que a ustedes les gustaría agregarle. Y por último, un poco opcional o no, con el mismo valor de calificación que las otras tres, sería la instalación eléctrica, para que ustedes propongan algún tipo de iluminación. Ahorita me dijeron que no todos tomaron la misma clase, entonces no todos tienen las mismas bases para hacer eso, pero podrían a lo mejor intuirlo o ponerlos con sus propias palabras si ahorita no lo conocen. ¿Algún criterio? Ajá, algún criterio que digas, pues quiero algo que ilumine todo perimetral,
o que esté un reflector viendo hacia las plantas, ¿no? Y la alberca, no sé, ¿no? Lo que ustedes como criterio puedan trabajar. Si quieren hacerlo por colores o si quieren hacerlo por letras o de la forma que ustedes se les haga más fácil expresarlo, el chiste es que se entienda que son como capitas. ¿Quedó claro? Sí, gracias. Sí, ¿qué pasó, Luis Octavio? Justo esa era la duda. O sea, si lo Ajá. hacemos por colores, serían 4 colores en total. Bueno, sí, 4. Y lo entregamos pues a color, ¿no? Ajá. Ok, Sí, gracias. para que se puedan ver como todas encimadas, bueno, no encimadas de que sea ilegible, ¿no? Sino que se vea como un procedimiento. O una especialidad por color, podríamos dejarlo así. ¿Una más individual o por equipos, Lau? No, pues individual, o sea, soy barco, pero no tanto, o sea, ahí... Vamos a ver. Lo tengan en consideración. En parejas, ¿va? De 2, no me digan, es que somos 3. ¿Qué pasó, Pedro? ¿Puedes repetir las capas, por favor? La estructura, la 1 es la estructura, más acabados e impermeabilizantes, o sea, esa es toda la 1. La 2 son instalaciones hidráulicas, que es el ejemplo que le acabo de mandar a Saraí, que les va a compartir. La 3 sería una propuesta de paisaje, y la 4 una instalación eléctrica para la iluminación. Gracias. Entonces, estructura, hidráulica, paisaje, iluminación. ¿Tienen alguna otra duda? Ay, me duele mi libro. Te lo entregamos como PDF, ¿verdad? Sí. Solo el detalle en corte, ¿eh? Tampoco el isométrico y eso no. Bueno, a menos que alguien lo quiera hacer, ¿verdad? Pero no, con el corte es suficiente. ¿Sale? Me avisan también, cuando lo más rápido que les sea posible, lo de la visita para el 19. Si es que si no tienen esa clase presencial o ¿cómo? Sincrónica, para poder ir. ¿Sale? ¿Tienen alguna otra duda o comentario? No, creo que no. Va, que va. Ahí voy. Entonces nos vemos dentro de 15 días otra vez. Les voy a presentar algo del mobiliario para dentro de 15 días. Porque el chavo de los humedales como que desapareció. Pero tal vez veamos 2 o 3 temas más pequeños y tal vez les parezcan como así variados, pero creo que les pueden servir y ser interesantes. ¿Sale? Entonces, Listo. Ya tienen en el Classroom la tarea asignada y los 3 archivos. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, nos vemos. Bye.